El tema que vamos a tocar ahora es la ruta de atención del niño víctima de abuso sexual. Esta ruta de atención que está diseñada a través de un modelo de atención que todos debemos conocer, todas las personas que trabajamos en el sector salud, no solamente el médico ni el especialista. Todos los que conformamos la parte de atención primaria debemos conocer esta ruta de atención. La violencia sexual es una problemática mundial que ha sido reconocida en la última década como una violación de los derechos humanos sexuales reproductivos que vulnera la dignidad humana. Ya a finales de los 90 en Colombia se habían producido avances en materia legislativa porque la violencia sexual pasó a ser un problema de salud pública, no solamente por la magnitud del problema, sino por todas las repercusiones que tenía a nivel físico, mental y social, no solamente de aquellas personas que eran víctimas de la violencia sexual, sino también de sus familiares. El Ministerio de Salud y de Protección Social, desde sus deberes y responsabilidades, presenta un protocolo de atención integral en salud para las víctimas de violencia sexual. Seguramente todos conocemos este protocolo y nos vamos a basar en él para hacer una charla didáctica. De pronto no vamos a aprender cosas como las charlas anteriores, sino vamos a tratar de recordar lo que ya sabemos para cuando llegue un niño o cualquier víctima de violencia sexual, sepamos cómo es el enfoque que le vamos a dar y no tengamos que esperar que llegue ni siquiera el médico general o el especialista en este caso. Adoptar un protocolo de atención integral en salud para víctimas de violencia sexual es de obligatorio cumplimiento para todas las EPS e IPS del territorio nacional, tanto del régimen subsidiado como del régimen contributivo. Este protocolo se basó en el modelo de atención integral en salud para víctimas de violencia sexual. Seguramente todos en algún momento hemos visto, los que trabajamos en el servicio de urgencia, este libro tan bonito que debe estar por algún lado, en algún rincón del servicio de urgencia, que es donde se basó todo este protocolo. El objetivo era garantizar desde el sector salud una atención integral a la persona que ha sido víctima de violencia sexual y posteriormente pues ayudar al restablecimiento de la dignidad, autonomía, recuperación física y emocional. Hay muchas formas de violencia sexual. Les voy a hablar un poco más porque bueno, el tema era enfocado hacia pediatría, pero cuando uno habla de violencia sexual, lamentablemente las personas más vulnerables son las que están más expuestas a este tipo de violencia, que son las mujeres, los niños y los adolescentes. En pediatría nosotros hablamos de abuso sexual, de asalto sexual, de explotación sexual comercial para niños, niñas y adolescentes, trata de personas con fines de explotación sexual y violencia sexual en el marco del conflicto armado. Las tres primeras, como ustedes pueden ver ahí, son las que más se presentan en nuestro país. Lamentablemente hay muchos subregistros con base en este tipo de violencia porque todavía la gente no se anima a denunciar y no podemos confiar en los registros que tenemos actualmente porque hay muchos subregistros. El abuso sexual, hay muchas formas de abuso sexual o violencia sexual. La manipulación de menor con fines pornográficos, someter a un niño a que observe actitudes sexuales, hablar de temas obscenos delante de los niños, mostrarlo a tocarle los genitales y la penetración sexual o la violación son algunas de las formas de abuso sexual. Nosotros en Colombia la caracterización del abuso sexual es de carácter legal. Todo acto sexual cometido a un niño menor de 14 años en Colombia es un delito. Pero lamentablemente, como dije, la gente no se anima a denunciarlos y por eso tenemos muchos subregistros. O sea, insisto con esto porque es nuestro deber desde trabajadores de la salud animarnos a los familiares y a todos a que puedan denunciar este tipo de violencia. Quise traerles un poco la epidemiología de nosotros de acá del departamento del Cesar, como para que nos demos un pantallazo de cómo estamos actualmente. Ustedes pueden observar que la violencia de género intrafamiliar, según el municipio de procedencia, para el departamento del Cesar, a la semana 41, a la semana epidemiológica 41 del presente año, tenemos un total de 2.132 casos. Y de esos, pues la mayor concentración está en la ciudad de Valledupar, porque de pronto el casco urbano es donde más personas habitan y por eso se presenta seguramente el mayor número de casos. Dentro de esta violencia de género intrafamiliar, ustedes pueden ver
que de los 2.132 casos, el sexo femenino es el más vulnerado, 434 casos. Con respecto a la diapositiva anterior, por ejemplo, para el año pasado, para esta misma época, habían 2.055 casos. Llama la atención. Estamos haciendo una relación con el presente año y llamamos a un aumento del 3.5%. La violencia de género intrafamiliar, ahora según el tipo de violencia. Vemos que el abuso sexual, bueno, en primer lugar ocupa la violencia física, pero el abuso sexual sigue ocupando una cifra alta en el segundo lugar. Y los grupos de edad que más se encuentran afectados en nuestro departamento son los de 10 a 14 años. Ahora, según los municipios de procedencia y el tipo de violencia. Bueno, según el tipo de procedencia, Valledupar pues, sigue siendo la ciudad que más reporta casos porque seguramente donde hay mayor número de población, pero si nosotros sumamos todos los tipos de violencia sexual, después de la violencia física, la violencia sexual sigue siendo el segundo caso más reportado. Por grupos de edad, de 10 a 14 años, como les había dicho anteriormente, y principalmente el sexo femenino. Bueno, con respecto a esto, como para que tengamos una idea de todo lo que está pasando en nuestro departamento. Obviamente las cifras de pronto están un poquito más elevadas porque llevamos en la semana 45 de la semana epidemiológica y yo les estoy presentando ahora la semana 42. Bueno, desde el punto de vista del sector salud, este modelo de atención ha sido basado en 15 pasos prácticos que seguramente todos ya conocen y vamos a tratar de resumirlo. No les voy a presentar los 15 pasos prácticos porque, bueno, es muy extenso, sino tratar de resumir lo más importante, qué es lo que debemos hacer desde la comunidad, como nosotros como parte del equipo de salud, qué vamos a hacer desde la comunidad hasta cuando llega el paciente a la urgencia y cómo lo vamos a reseccionar para el posterior seguimiento. Bueno, el primer paso es la preparación a la comunidad para acceder a los servicios integrales de salud dirigidos a víctimas de violencia sexual. Recordemos siempre que todo acto sexual, todo acto de violencia sexual, es una urgencia médica, independientemente del tiempo en que te transcurra desde que sucedió el hecho hasta que la víctima consulta. Si la víctima consulta después de 72 horas, sigue siendo una urgencia médica. También tenemos que dejarle claro a la comunidad que esta atención es gratuita. La confidencialidad de todo lo que abarca el acto médico, los horarios de atención deben ser las 24 horas del día, de lunes a lunes, sin importar en qué horario va a consultar nuestro paciente. Los beneficios en salud, o sea, hacerle caer en cuenta a la comunidad la importancia de consultar a tiempo porque se le van a poder hacer las pruebas a tiempo. No es lo mismo que un paciente consulte inicialmente a que consulte después de una semana. Y lo importante es acudir inmediatamente. Nosotros tenemos que dejarle claro a esta comunidad cuando estamos haciendo esta asesoría de que deben, y lo ideal es que acudan inicialmente ocurre el hecho, que generalmente no pasa así por todo lo que conlleva estos eventos. Acudir inmediatamente al sector salud. Eso nos debe quedar claro, porque mucha gente va a la policía, va a la comisaría, va a otros sitios, y lo que nosotros dejemos dar claro a la comunidad es que cuando ocurra un tipo de violencia sexual, deben acudir inmediatamente al sector salud. El segundo paso sería la verificación y mantenimiento de las condiciones mínimas necesarias para brindar una atención integral a la víctima de violencia sexual desde el sector salud. Todos los directivos están en obligación de delegar una persona responsable. No es que llegó el niño o cualquier paciente con esta característica y no vamos a saber a quién delegar esta responsabilidad. Debemos conformar el equipo institucional básico. Ese equipo está conformado por médicos, por enfermeras, por trabajadora social, por la parte administrativa también. La capacitación. Es obligatorio que todos nos capacitemos con este modelo de atención integral en salud. No solamente conocerlo, sino también capacitarnos constantemente, porque como es tan extenso, de pronto olvidamos algunos puntos claves pues, que vamos a tratar más adelante. Garantizar insumos y dotación. ¿Qué pasa a veces? Que llegamos a la urgencia, llega el niño, llega la señora, ¿y dónde está el kit? Y todo el mundo, y todos nos miramos la cara y a veces no saben ni qué es el kit. No, el kit de violencia sexual que el Ministerio ha dado para este tipo de pacientes. Entonces eso es muy importante,
que desde el portero, vieron que yo dije el equipo interdisciplinario la debe conformar todo el mundo, no solamente el médico, desde la persona que recepciona al paciente en la urgencia, debe conocer que existe un kit de violencia sexual. Y el trabajo en red intersectorial e interinstitucional, ¿por qué? Porque el delegado de nuestra IPS o de nuestro servicio de urgencias, de nuestra EPS, debe trabajar en red también con los agentes representantes de la Secretaría de Salud Municipal o la Secretaría de Salud Departamental. Bueno, la recepción inmediata de la víctima en el servicio de urgencia. ¿Qué pasa en el servicio de urgencia? Si el paciente consulta las primeras 72 horas de ocurrida la victimización, sería lo ideal, porque ahí es donde tenemos la oportunidad de ofrecerle nuestro kit, nuestro profilaxis post-exposición. Siempre va a ser una prioridad 1 dentro del triaje, y si consulta después de las 72 horas, va a ser una prioridad 2. Pero ¿qué pasa? Que a veces hay pacientes que llegan con ideación suicida, ideación de muerte, sangrado vaginal, uretral, retraso menstrual con sangrado vaginal, dolor severo, agitación psicomotora, bueno, todos estos signos y síntomas, y entonces esto se convierte en un triaje 1. Vamos a tener que realizar una completa valoración clínica inicial de la víctima. Se ha clasificado en parte A, B y C. Aquí pues me voy a detener en algunos detalles, pero se los muestro como para que todos tengan idea. Igual todo está escrito en el protocolo. Si ustedes quieren después indagar un poco más de cómo hacer, por ejemplo, una anamnesis correctamente, un examen clínico general, un examen clínico genital y anal y los diagnósticos clínicos pues, que están escritos acá en este tema. De la anamnesis, pues aparte de mantener la cordura, de no ir a revictimizar al paciente, lo más importante, por ejemplo, desde el punto de vista pediátrico, es, por ejemplo, en niños menores de 3 años, no realizar entrevista clínica. Siempre lo vamos a hacer dirigido al acompañante. Y lo otro importante es que la persona o familia protectora, que es la persona que le crea al paciente, porque a veces lo lleva la mamá o lo lleva la madrastra o otro familiar y no le creen a la víctima, entonces el acompañante siempre debe ser una persona o familia protectora. Y en niños, niñas y adolescentes siempre debemos adecuar la entrevista al nivel del desarrollo intelectual de cada niño. Con respecto al examen clínico general, pues aparte de tomar los signos vitales, todo lo que sabemos hacer cuando llega un paciente de cualquier patología, si nosotros de entrada vemos que este niño está agitado, ansioso, depresivo por algo, bueno, depresivo más sobre todo las mujeres, vamos a tratar de tranquilizarla y dar una sedación inicialmente si lo amerita. Y después ya seguimos con nuestra parte del examen clínico general. Siempre debe haber una valoración en el servicio de urgencias por parte de un médico especialista en salud mental, ya como para ir dirigiendo este tipo de entrevistas. Con respecto al examen clínico genital y anal de la víctima de violencia sexual, lo debemos valorar cuidadosamente. El examen, explicarle paso por paso qué le vamos a hacer, sobre todo a los niños. Nosotros no estamos acostumbrados a pedirle permiso a los pacientes para examinarlos. Y es deber de nosotros, desde la parte de enfermería, si le va a colocar una vía, hay que explicarle al paciente, sobre todo a los pacientes pediátricos, porque ellos no entienden, aparte que están pasando por una situación muy difícil, nosotros los invadimos con todas estas, que la vía, que los signos vitales, entonces hay que explicarle paso por paso, aunque nosotros creamos que ellos nos entienden, pero generalmente los pacientes pediátricos son muy agradecidos y ellos sí entienden lo que uno les va diciendo. Si la consulta ocurre una semana después de la agresión sexual y no hay evidencia, o sea, signos y síntomas de que esto ocurrió, pues ahí hay poca indicación de hacer un examen pélvico. ¿Qué debemos tener en cuenta? ¿Cuándo no debemos hacer un examen físico? Cuando la agresión sexual ha sido basada en tocamientos. Cuando la víctima no quiera. Por eso les decía que es tan importante que nosotros le expliquemos al paciente paso por paso qué vamos a hacer. Y cuando el tiempo de evolución es mayor de 10 días. La falta de evidencia en el examen físico no descarta maniobras sexuales. O sea, no es que no le vamos a creer porque no encontremos signos y síntomas referentes a esta violencia. Los diagnósticos clínicos en las víctimas de violencia sexual, pues ya ahora les mostramos un listado que generalmente están escritos ahí en el protocolo, pero siempre los debemos registrar en el RIT,
en la historia clínica, así como aparecen a continuación, siendo este diagnóstico el diagnóstico principal. Después todos los que deriven de violencia sexual pues se van juntando ahí en la historia clínica. Pero no olvidemos que siempre va a ser un diagnóstico principal. Bueno, con referente a las pruebas diagnósticas tenemos que tener en cuenta todas las pruebas que se le van a hacer al paciente cuando llega a la urgencia, y lo más importante que vamos a hacer énfasis en este paso es la profilaxis que va a recibir nuestro niño, nuestro paciente víctima de violencia sexual. Tenemos que asegurar la profilaxis tanto para las ITS, que son las infecciones de transmisión sexual, para el VIH-Sida y el aseguramiento de la anticoncepción de emergencia. ¿Cuáles son las pruebas diagnósticas necesarias para explorar el estado de salud de la víctima de violencia sexual? Bueno, todo paciente que llega al servicio de urgencias, aparte de realizarle todas las pruebas analíticas de base, hemograma, función renal, función hepática, también le tenemos que tomar serología para VDRL. Para sífilis, perdón, la VDRL. Vamos a hacer una toma endocervical orientada a la detección del gonococo, pues ayer hablábamos que las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes son el gonococo, la clamidia. Entonces tenemos que ir enfocados en estos gérmenes. Vamos a tomar la muestra endocervical, vamos a hacer un frotis en fresco tanto para búsqueda de tricomona como para vaginosis bacteriana. Vamos a hacer la prueba de tamizaje para VIH, muestra en sangre para buscar antígenos contra la hepatitis B, y adicionalmente se efectúa la búsqueda de espermatozoides en diversas muestras. Ya esa parte pues la hace el médico legista, pero nosotros debemos ofrecer todo el escenario para que las muestras sean bien tomadas. Debemos recordar que la prueba de VIH no es prerequisito para el inicio de la profilaxis las primeras 72 horas. La toma de prueba de embarazo no debe retrasar la prescripción de la anticoncepción de emergencia. ¿Por qué les digo todo esto? Porque a veces en nuestras instituciones, aparte que no conocemos que hay el kit de profilaxis, no lo tenemos disponible, entonces no vamos a retrasar la profilaxis, como bien lo decíamos ayer, por no contar con este tipo de pruebas. Todo diagnóstico de gonorrea, sífilis o de VIH, habiéndose descartado una transmisión perinatal, siempre nos debe hacer pensar en violencia sexual. Bueno, con respecto a las pruebas forenses, pues nosotros desde el servicio de urgencia vamos a tomar muestras de sangre, muestras de orina, y ya las muestras tomadas por los médicos expertos en esto van a ser de acuerdo a los protocolos médicos legales vigentes en Colombia. O sea, nosotros ya no vamos a tomar muestras para semen y eso se lo dejamos al médico legista. Bueno, con respecto a la profilaxis sindromática para las enfermedades de transmisión sexual, nosotros nos vamos a enfocar en lo que es la profilaxis posexposición no ocupacional. ¿Se recuerdan? Ayer al inicio de la jornada hablábamos de la profilaxis posexposición ocupacional. Bueno, las IPS no necesitan autorización de las EPS para administrar profilaxis posexposición. Se trata de una atención de urgencias. Eso no debe demorar que el paciente comience la profilaxis. Bueno, no sé si alcanzan a ver acá, les traje un poco lo que era el kit posexposición, que es lo que está basado en el instructivo del uso del kit en víctimas de violencia sexual. Este kit está hecho para víctimas menores de 30 kilos y para mayores de 30 kilos. Con respecto a nosotros a pediatría, lo que nos interesa es que hayan las fórmulas en suspensión, para que el paciente pueda tomar la medicación. Siempre tenemos que tener, por ejemplo, de sidobudina. Para la profilaxis del VIH, generalmente la hacemos con sidobudina, lamivudina y lopinavir, ritonavir, que es el caletra. Entonces, por lo menos tenemos que tener de sidobudina 5 frascos, de lamivudina 3 frascos y de lopinavir 2 frascos. Para la profilaxis de la hepatitis B, tenemos que tener en todos los centros la vacuna contra la hepatitis B. A veces es difícil conseguir la gamaglobulina, pero lo ideal es que también esté en nuestro kit. Ahora, con respecto a las profilaxis de las enfermedades de transmisión sexual, tenemos que tener cefuroxima en suspensión o ceftriaxona en ampollas para los mayores de 13 kilos, la acitromicina en suspensión y el metronidazol en suspensión. Y además debemos tener en el kit la anticoncepción de emergencia, el levonorgestrel en tabletas. Además de tener estos medicamentos completos, así como nosotros tenemos el carro de paro que lo estamos revisando constantemente, que estén todos los medicamentos,
Debía ser función de nosotros, médicos, enfermeras, cualquier persona que trabaje en el área de urgencia, revisar diariamente que el kit esté completo. Porque pasa que llega el paciente y el kit, todos nos miramos las caras y el pobre paciente perdiendo el tiempo. La prueba rápida para VIH, prueba rápida para hepatitis B y la prueba para embarazo. Bueno, esto sería para los menores de 30 kilos. ¿En qué difiere para los mayores de 30 kilos? Que las presentaciones deben ser en tabletas. Pero igual, lo demás es igual. La vacuna, la hepatitis, la gamoglobulina y todos los test que debemos hacer inicialmente. Bueno, con respecto a la hepatitis B, lo ideal es que el paciente la reciba las primeras 72 horas. O sea, de entrada, lo ideal sería por lo menos las 2 primeras horas. Pero si no, es el caso que sea las primeras 72 horas. ¿A quiénes les vamos a aplicar la vacuna de la hepatitis B? Va a depender del estado de deportación de nuestro paciente. Si el paciente no recibió vacunaciones previas, nosotros aplicamos una dosis de vacuna de hepatitis B, que ahora les voy a mostrar las dosis como para recordarla, pero eso está en el protocolo, y vamos a reforzar al mes y a los 6 meses. ¿A quiénes les vamos a, si nuestro paciente tiene una vacunación previa sin anticuerpos? Acuérdense que les dije que en los exámenes que nosotros pedimos, vamos a pedir el antígeno de superficie y en algunos casos pedimos el anticuerpo para ese antígeno de superficie. Si el paciente está vacunado, pero no tiene anticuerpos óptimos, o sea, para que tenga anticuerpos óptimos deben ser mayores de 10. Debemos aplicar una dosis. Y ahí vamos a solicitar los anticuerpos para definir el refuerzo. La vacunación, pero el paciente ahora tiene una vacunación previa, pero con anticuerpos. Si está mayor de 10, no vamos a aplicar ninguna medicación. Y si es mayor de 10, aplicamos una dosis y después vamos a hacer los refuerzos al mes y a los 6 meses. Bueno, no es tan complicado, igual siempre están estos algoritmos como para que nosotros tengamos en cuenta, pero acuérdense que debe ser las primeras 72 horas y dependiendo del estado del paciente, del estado de vacunación. El esquema de vacuna contra la hepatitis B, según la circular 031 del 2014, es lo que les decía, como resumiendo lo que dijimos anteriormente. Siempre la primera dosis, la segunda dosis a las 4 semanas de la primera y la tercera dosis a las 6 semanas de la segunda. Las personas que han tenido alto riesgo de exposición van a recibir generalmente 4 dosis de medicamento, de vacuna, perdón. Bueno, las dosis, como para que las tengan en cuenta. Para pediatría sería de 5 a 10, para adolescentes de 10 a 20 microgramos y en dosis adultos 20 o hasta más a partir de los 20 años. Con respecto a la gamoglobulina antihepatitis B, puede prevenir la aplicación hasta el 75% de los casos. Se debe iniciar preferiblemente a las 24 horas posexposición y si la aplicación no debe exceder los 7 días de exposiciones percutáneas y 14 días del último contacto sexual para considerarla útil. Si no, ni lo piensen porque estamos perdiendo tiempo y dinero porque además muchas instituciones no la tienen porque es muy costosa. La dosis es de 0,06 miligramos por kilo simultáneamente con la primera inyección de la vacuna. O sea, nosotros podemos colocar la vacuna de la hepatitis B y la gamoglobulina en un brazo y en el otro brazo colocamos la gamoglobulina. Si no se puede aplicar durante la primera inyección de la vacuna, aplicar cuando sea posible y repetimos a las 4 semanas usando la misma dosis, o sea, una segunda dosis. Bueno, ahora con respecto a la profilaxis para el VIH. Hay un algoritmo de evaluación y tratamiento de posibles exposiciones no ocupacionales al VIH. Ayer hablábamos también de quiénes iban a recibir la profilaxis por exposición cuando el riesgo es ocupacional. En este caso es lo mismo. Nosotros vamos a recordar un poco si es un riesgo de exposición significativo o es un riesgo de exposición no significativo. Si el evento ocurrió antes de las 72 horas post-exposición y se sabe que el agresor es VIH positivo, nosotros no lo dudamos. Se inicia la profilaxis post-exposición. Si no se sabe el estado del portador, entonces ahí nosotros vamos a hacer análisis de cada caso, dependiendo si la exposición fue, por ejemplo, en vagina, en recto, en ojos, en boca u otras membranas, mucosas, piel, no irritada o contacto percutáneo, si el contacto fue con sangre, con secreciones vaginales, secreciones rectales, leche materna o cualquier fluido visiblemente contaminado con sangre, cuando se sabe que el paciente es VIH positivo. Entonces, en ese caso, nosotros le damos la profilaxis post-exposición. Pero si la exposición fue en estos mismos sitios que les acabo de nombrar, pero independientemente,
pero no sabemos el estado del portador, perdón, independientemente, entonces en esos casos nos damos la profilaxis de exposición. Si nosotros tenemos un riesgo de ocupacional no significativo, nosotros nos damos la profilaxis post-exposición. La probabilidad estimada de infección, como para que la vean, acuérdense que las transfusiones de sangre infectada son las que mayor nos representan los casos, la transmisión materno-fetal infantil, con profilaxis o sin profilaxis. Los algoritmos diagnósticos de infección por VIH, pues como para recordar un poco, hay pruebas presuntivas y pruebas confirmativas. Si nosotros tenemos una prueba inicial que es no reactiva, no le vamos a dar profilaxis de exposición, pero no reactiva le damos la profilaxis. Y si es reactiva, pues hacemos las pruebas para confirmar. La toma de decisiones según los resultados de las pruebas rápidas. Entonces, así como hicimos pruebas para VIH rápidas, para hepatitis B y la prueba de embarazo, ¿a cuáles pacientes le vamos a dar la profilaxis por exposición? Si la profilaxis, si la prueba rápida VIH inicialmente dio reactiva, nosotros no le vamos a iniciar la profilaxis, lo mismo que para la hepatitis B y la prueba de embarazo. Le vamos a iniciar la profilaxis en aquellos pacientes que la prueba nos dio no reactiva. Bueno, como para conocer un poco acerca de los medicamentos que nosotros usamos para la profilaxis posexposición no ocupacional en niños, acuérdense que les dije que las presentaciones son en suspensión, vamos a dar sidobudina, ahí están las dosis, las presentaciones, como para que ustedes las tengan un poco claras. Esto en el protocolo de atención integral en salud, la Secretaría de Salud Departamental, a través de la circular número 03 del 2017, modificó algunas cosas, por eso le traigo estas. De pronto ustedes van a ver otras, pero generalmente esta es la que estamos usando actualmente porque fue la circular que sacó la Secretaría de Salud para que nosotros las usemos por lo menos acá en el departamento del Cesar, en estas dosis y en estos intervalos. Sidobudina, lamivudina y el lopinavir ritonavir, que es el Caletra. No me detengo mucho a decirle, bueno, de 12 a tantos meses, porque eso lo vamos a encontrar en la guía. Otras opciones que tenemos de tratamiento antirretroviral, por ejemplo, cuando usamos sidobudina, ¿se acuerdan que yo les dije que el paciente al ingreso, nosotros hacemos un examen, una analítica general? Si el paciente tiene anemia o vemos que está por debajo de 10, no está indicado usar la sidobudina porque vamos a complicar el cuadro. Entonces las otras opciones sería el abacavir. Lo que pasa es que a veces no contamos ni siquiera con los iniciales, de pronto estos son un poco más difíciles de conseguirlo, pero es importante que ustedes sepan que existen otras alternativas para el tratamiento antirretroviral. Y tenemos el raltegravir también. Ahora, con respecto a las infecciones de transmisión sexual para menores de 13 años, pues generalmente nosotros usamos la cefuroxima en suspensión, la dosis está indicada ahí a 10 miligramos por kilo, dosis única. Estas profilaxis son dosis únicas, tanto para la cefuroxima, la ceftriaxona, el metronidazol, la citromicina. Bueno, ya para los mayores de 13 años tenemos una primera opción que es el tenofovir descitravina más dolutegravir. Tenemos otras opciones y algunas alternativas, pues dependiendo de lo que tengamos, pero lo ideal es que en el kit, si se acuerdan que en el kit de mayores de 13 años debíamos tener tenofovir, entrecitavina y dolutegravir. Y la profilaxis para las infecciones de transmisión sexual en mayores de 13 años es la misma que para los menores de 13 años, pero varía la presentación, que va a ser, por ejemplo, la ceftriaxona en ampollas, el metronidazol en tabletas y la citromicina también en tabletas. Y varía pues la dosis de acuerdo al peso. Esto se los traje solamente para que vean, por ejemplo, que en el instructivo para el uso del kit de víctimas de violencia sexual aparece este gráfico. De pronto no son las mismas dosis, sino que varía un poco, por ejemplo, la presentación. Ellos usan cefuroxima en suspensión para niños menores de 30 kilos y nosotros usamos, por ejemplo, ceftriaxona porque hay algunos niños que ya pueden recibir, por ejemplo, la ampolla. Entonces, después también hay un cuadro muy explicativo y fácil para nosotros cómo vamos a usar las dosis. Ni siquiera nos tenemos que tomar la tarea de sacar cuántos que de acuerdo al peso del niño más o menos nos están haciendo una sugerencia de cuánto le vamos a colocar por vía oral. Y lo mismo para la profilaxis de VIH y ETS en mayores de 30 kilos. Ahí nos están dando muy claro, cómo vamos a usarla y la única variación es que en mujeres embarazadas vamos a reemplazar la citromicina
por la eritromicina, por los posibles efectos teratogénicos. Bueno, ya finalizando, por ejemplo, el paso 8, esto es todo lo que nosotros hacemos en el servicio de urgencia. Nosotros debemos asegurar la anticoncepción de emergencia. Recuerden que les dije que el hecho de que no tengamos el kit para hacerle nosotros ahí la prueba de embarazo no va a retrasar la profilaxis. Si no lo tenemos, tenemos que darle al paciente de entrada a la profilaxis. ¿Qué le vamos a dar? Dentro de las primeras 72 horas, el levonorgestrel, 2 tabletas en dosis única de 0,75 miligramos. Y después de 72 horas, pero antes de las 120 horas, les vamos a dar las mismas tabletas de levonorgestrel, pero le vamos a colocar un dispositivo intrauterino para asegurar mayor anticoncepción. Esto es lo que se está haciendo actualmente en el departamento del Cesar. También es deber de nosotros informarle a los pacientes víctimas de violencia sexual la interrupción voluntaria del embarazo. Es un derecho de las víctimas y es una opción de las mujeres frente al resultado de la violencia sexual. Hay componentes normativos de las infecciones voluntarias del embarazo, no es que nosotros como médicos le vamos a imponer esto, sino que de acuerdo a lo que se ha hecho desde el punto de vista legal, en Colombia existen sentencias para realizar estos procedimientos. ¿Qué vamos a concluir nosotros de toda esta ruta de atención de violencia sexual? De todos los casos de violencia sexual, o sea, lo que nos debemos llevar de acá es que, primero, que todas las IPS y EPS deben tener un protocolo de atención integral en violencia sexual, sea para niños y para personas adultas. Todos los casos son una urgencia médica, independientemente del tiempo de evolución. Es inaceptable nosotros interponer cualquier barrera de acceso para la atención. O sea, es inaceptable que no tengamos un kit, de que no conozcamos, de que tengamos que esperar que venga el médico, de que tengamos que esperar que venga el especialista para que inicie la profilaxis. Y es imprescindible que las víctimas sean atendidas en urgencias y que el primer sitio donde consulten sea el sector salud, para no perder tiempo con las profilaxis. Por lo que les decía anteriormente, a veces el primer sitio donde van es a la policía, los demoran y eso. Por eso es importante que nosotros desde el sector salud capacitemos a la comunidad, lo que hablábamos al principio, que la gente sepa que existe esto y que es un derecho de ellos asistir y nosotros brindarles una atención integral en salud. Bueno, para finalizar, quiero agradecer a la Dimensión de Salud y Reproductiva del Departamento del Cesar, a la doctora Marian Rincón, referente en violencia sexual, por los datos que me proporcionó, y al área de vigilancia epidemiológica del Departamento del Cesar, a la doctora Ani Martínez, referente en salud mental, también que me colaboró mucho con la parte de la estadística. Bueno, con la ayuda de todos podemos dar un trato digno a todas las personas que consulten en nuestro servicio. No más abuso sexual infantil.